Olvida por un momento lo que crees saber sobre Final Fantasy VII. Ese recuerdo que guardas desde 1997, esa historia que creías grabada en piedra, está a punto de fragmentarse ante tus ojos. Hay una frontera invisible entre la nostalgia y la innovación, un lugar donde Square Enix parece haber decidido apostar todo lo que le queda. Durante años imaginamos cómo sería el momento en el que el Highwing finalmente cruzará el cielo de una Gaia moderna. Ahora que los detalles de la conclusión de esta trilogía emergen, queda claro que no están construyendo solo un mapa, sino un ecosistema de memorias que reaccionará a nuestra forma de jugar. Pero la verdadera sorpresa no llegó desde el fotorrealismo, sino desde el píxel. En un giro inesperado, la esencia más pura de la era de los 16 bits ha regresado para reclamar su trono. El cierre de una leyenda y el nacimiento de una nueva forma de entender el pasado acaban de colisionar. Hola, bienvenidos a Ride Speed. Hoy vamos a descifrar por qué el futuro de esta saga se siente más familiar que nunca, aunque ya no sea como la recordabas. La reconquista del cielo y la escala real. Para quienes hemos crecido con esta historia, la llegada de esta tercera entrega no es solo un lanzamiento más, es la materialización de un compromiso que Square Enix ha mantenido con nosotros por años. Es el punto de encuentro donde la nostalgia y tecnología coinciden para entregarnos lo que siempre soñamos. Una experiencia que nos atrapa de principio a fin, elevando una trama legendaria a la culminación de toda una era. Y esta vez la ambición no conoce fronteras. El lanzamiento será finalmente multiplataforma, un acierto histórico que elimina cualquier barrera para que nadie se quede fuera de este viaje final. Pero lo que realmente ha detenido el aliento de la comunidad es el nombre que finalmente da rostro al final del camino: Final Fantasy VII Revelation. Tras años de teorías, este título parece confirmar nuestra mayor sospecha sobre el espacio y la libertad. Tras la inmensidad de Rebirth, la promesa de Naoki Yamaguchi de darnos el Highwing no es un simple capricho técnico, sino un acto de libertad absoluta. A diferencia de otros mundos abiertos donde el transporte es una transición vacía, aquí la aeronave es el eje que conecta un mundo sin costuras. La escala ya no se mide en kilómetros cuadrados, sino en la ausencia total de límites. La capacidad de descender en cualquier punto de un continente rediseñado para ser explorado desde las alturas. El reto es inmenso, pero el resultado es conmovedor: convertir el mapa pixelado de 1997 en un organismo vivo. La fragmentación del destino. Una crónica personal. Lo más disruptivo de las recientes declaraciones sobre Revelation es la confirmación de que el viaje no será uniforme. Square Enix busca que la experiencia sea especial para cada usuario, sugiriendo una evolución del sistema de afinidad llevado a un nivel estructural. Esto no es solo una ramificación de diálogos. La narrativa se moldeará según tus propios valores. Por eso, al final del camino, mi Final Fantasy VII no será el tuyo. Y esa es, quizás, la apuesta más arriesgada de toda la trilogía. Esto plantea un dilema fascinante. ¿Estamos preparados para aceptar que nuestra versión de la historia de Cloud podría ser radicalmente distinta a la de los demás? La apuesta es clara. La historia ya no es algo que simplemente observamos, sino algo que terminamos de escribir con nuestras propias acciones. Más allá de las teorías, hay dos certezas que debemos abrazar.
La primera es que este juego está diseñado para llenar cada vacío en el corazón de quienes hemos anhelado ver renacer esta historia con la dignidad que merece. Pero la segunda es, quizás, la más reveladora. El propio director ha confirmado que aunque nuestras decisiones moldeen el camino, solo existirá un único final, un recordatorio de que aunque el viaje sea nuestro, el destino es una fuerza que no podemos cambiar. La evolución de las leyendas, rostros y vínculos en Revelation. Pero el verdadero peso de Revelation recae sobre sus protagonistas. Square Enix no solo ha refinado los modelos para reflejar el desgaste emocional del viaje, sino que ha profundizado en el sistema de sinergia narrativa. Personajes como Vincent Valentine y Sid Highwing, que hasta ahora habían sido acompañantes tácticos, toman el centro del escenario con arcos de redención que se entrelazan directamente con nuestras decisiones. Cada conversación en el Highwing construye un mapa de relaciones que afecta no solo a quien pelea a tu lado, sino cómo reaccionan ante el destino de Aerith y el colapso inminente del mundo. La profundidad de Cloud se lleva al límite, explorando las grietas de su psique mientras intenta reconciliar su pasado real con las promesas de un futuro que nosotros, como jugadores, estamos fragmentando. El regreso al origen. Final Fantasy Resonance. Mientras el remake empuja los límites de la tecnología, Final Fantasy Resonance emerge como un acto de justicia poética. Por primera vez, Square Enix traslada la sofisticada estética HD 2D, ese lenguaje visual que consagró a Octopath Traveler al corazón de su franquicia principal. Lo que hace que este proyecto sea vital es su filosofía. Un retorno al combate por turnos estratégico despojado de las prisas del género moderno. Es una carta de amor a la era dorada de los 16 y 32 bits, recuperando la gestión de tiempos y la pausa que definieron al RPG japonés. Resonance demuestra que la modernidad no es solo potencia técnica, sino la capacidad de capturar la emoción de una época y proyectarla con las herramientas de hoy. El corazón de Resonance. Personajes en 16 bits. En el otro lado de la moneda, Resonance no se queda atrás en detalles. Aunque su estética sea retro, la expresividad de los sprites es asombrosa. Aquí los personajes icónicos recuperan esa gestualidad clásica que nos enamoró en los 90, pero con animaciones fluidas que solo la tecnología actual permite. Su valor diferencial radica en los escenarios de interludio, fragmentos de historia que solo se desbloquean al explorar el mundo con ciertas combinaciones de personajes. Esto añade una capa de profundidad estratégica que obliga al jugador a experimentar con su equipo, no solo por sus habilidades de combate, sino por las historias ocultas que solo ellos pueden revelar. Es la prueba definitiva de que un pequeño sprite puede cargar con el mismo peso dramático que el modelo más avanzado de la generación actual. Para terminar, estamos ante una Square Enix que parece haber dejado de pelear contra su propio pasado. Con Revelation intentan devolvernos el mundo que imaginamos en 1997 sin limitaciones, y con Resonance abrazan la elegancia que los convirtió en maestros del género. Es una dualidad perfecta entre lo que fuimos y lo que podemos llegar a ser. Al final nos estamos dando cuenta de que Square Enix no quiere replicar nuestro pasado, sino transformarlo, porque aunque compartamos la misma pasión, tu recuerdo de 1997 ya no es el mismo que el mío, y en esa diferencia es donde esta saga vuelve a nacer. Me encantaría saber si para ustedes el cierre de la trilogía de Cloud es lo más esperado,
o si este regreso a los turnos clásicos les ha robado el corazón. El debate está abierto en los comentarios. Si quieren profundizar en cómo estos estilos visuales definen la nueva era, no se pierdan el análisis que aparece ahora en pantalla. Nos vemos en el próximo viaje, aquí en Right Speed. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Right Speed. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.